Desde que la NFL y la AFL acordaron jugar el primer Super Bowl en 1966, tan solo 35 quarterbacks han conseguido levantar el trofeo Lombardi. Una gran cantidad de leyendas se han retirado sin un anillo de Super Bowl, afectando la percepción de algunos aficionados sobre sus carreras. En este video, te traigo los 5 mejores quarterbacks en la historia de la NFL que no ganaron un Super Bowl, y algunas de las temporadas en las que se quedaron cerca de conseguirlo. En el número 5, tenemos al quarterback que se retiró más recientemente de la NFL en esta lista, Philip Rivers. El exmariscal de los Chargers terminó su carrera con 63.440 yardas y 421 pases de touchdown, que es la sexta mejor marca en la lista de todos los tiempos. A pesar de estos números, Rivers no tuvo éxito en la postemporada, constantemente cayendo contra los equipos dominantes de su era. En 5 de sus 8 apariciones en postemporada, fue eliminado por los Patriots, Steelers y Broncos. Su mejor oportunidad fue en la temporada 2009, cuando los Chargers recibieron a los Jets de Mark Sánchez en la ronda divisional. En Las Vegas favorecían a los Chargers por 9 puntos, ya que ganaron 13 de sus 16 partidos de temporada regular, mientras que los Jets ganaron 9. Como en muchas otras ocasiones en la historia de los Chargers, este partido fue una pesadilla para sus aficionados. Su pateador, Nate Kading, quien acertó 32 de sus 35 intentos durante la temporada regular y fue nombrado mejor pateador de la temporada, falló sus 3 intentos de gol de campo en este partido, costándole 9 puntos a los Chargers. En sus 6 temporadas en la NFL, Kading nunca había fallado 3 goles de campo en un mismo partido. Y ese día sucedió. Los Chargers terminaron perdiendo por 3 puntos, con un marcador final de 17-14. Este fue el último partido de postemporada que jugó Rivers como local. En el número 4, tenemos a Dan Fouts, uno de los primeros quarterbacks en la historia de la NFL que jugó en un esquema altamente enfocado en el ataque aéreo. Fouts es el único mariscal de campo en la historia de la NFL que lideró la liga en yardas por pase en 4 temporadas consecutivas. Y de no haber sido por una lesión que lo dejó fuera durante 6 partidos de la temporada 1983, Fouts podría haber incrementado esta racha a 5 temporadas. Los Chargers llegaron al partido de campeonato de la Conferencia Americana con Dan Fouts en temporadas consecutivas, pero cayeron en ambas ocasiones. La segunda ocasión fue contra los Bengals, en un partido legendario que se le conoce como el Freezer Bowl, por las extremadamente bajas temperaturas que se registraron durante el encuentro. A unos minutos de iniciar el partido, se anunció que la temperatura era de menos 13 grados centígrados, con una sensación térmica de menos 50 grados y vientos a una velocidad de 29 millas por hora. Estas condiciones neutralizaron por completo el ataque aéreo de los Chargers, dejando a Fouts con tan solo 185 yardas, un touchdown y 2 intercepciones. El resto del equipo también se quedó helado. El corredor titular, Chuck Muncy, soltó el balón en 3 ocasiones, y el pateador, Rolf Benirske, falló sus 2 intentos de gol de campo. Los Chargers perdieron este encuentro 7-27, y Fouts no volvió a jugar en un campeonato de conferencia. En el número 3, tenemos a uno de los pioneros en cuanto a mariscales corredores se refiere, Frank Tarkenton. Tarkenton empezó su carrera en 1961, cuando la NFL y la AFL eran ligas separadas y el Super Bowl aún no existía. Durante la primera década de su carrera, Tarkenton nunca jugó en la postemporada, pero una vez que la NFL y AFL se reunieron para jugar el Super Bowl a partir de 1966, la carrera de Tarkenton cambió por completo. Entre 1973 y 1977, Tarkenton lideró a los Vikings a 3 Super Bowls. Desafortunadamente, sus peores partidos se dieron justamente en esas 3 ocasiones. En el Super Bowl 8 contra los Dolphins, lanzó para 182 yardas y una intercepción. Los Vikings no anotaron un solo punto durante los primeros 3 cuartos y terminaron perdiendo 24-7. En el Super Bowl 9, Tarkenton tuvo uno de los peores partidos de su carrera, completando tan solo 11 de sus 26 pases, para 102 yardas y 3 intercepciones. La defensiva de los Steelers dejó en ceros a Minnesota. El único touchdown de los Vikings llegó gracias a los equipos especiales, con una patada de despeje bloqueada en el último cuarto. Este terminó siendo el Super Bowl más reñido que disputó Tarkenton, perdiendo por 10 puntos. Y finalmente, en el Super Bowl 11 contra los Raiders, Tarkenton consiguió su primer pase de touchdown en un Super Bowl, pero el partido se le fue de las manos nuevamente.
Después de lanzar un pick six en el último cuarto, que le dio una ventaja a los Raiders de 32-7, Tarkenton se quedó en la banca. Su suplente, Bob Lee, jugó las últimas dos series del juego, consiguiendo un pase de touchdown para maquillar un poco el resultado final, que fue de 32-14 favor Raiders. Tarkenton jugó un partido más de postemporada el siguiente año, cayendo 34-10 contra los Rams en la ronda divisional, dando fin a su carrera profesional. En el número 2, tenemos al quarterback con probablemente el peor récord posible en Super Bowls, Jim Kelly. El exmariscal de los Bills tiene el récord de más derrotas en Super Bowls con 4, y si de por sí este número ya es malo, el hecho de que hayan sido en temporadas consecutivas lo hace aún peor. Entre 1990 y 1993, los Bills de Jim Kelly ganaron 49 de 64 partidos de temporada regular, utilizando una ofensiva sin reunión conocida como el K-Gun, con la cual consiguieron dominar en la conferencia americana, pero se quedaron cortos en el partido más importante. En el Super Bowl 25, los Bills se encontraron con los Giants, quienes terminaron la temporada regular con récord de 13 victorias y 3 derrotas, permitiendo tan solo 13.2 puntos por partido, que fue la mejor marca ese año. En este enfrentamiento, entre la mejor ofensiva de la NFL contra la mejor defensiva, Bill Belichick, en ese entonces coordinador defensivo de los Giants, diseñó un plan para detener a estos Bills, enfocándose en añadir más linebackers y esquineros en vez de tackles defensivos, para detener a Jim Kelly y a sus receptores. En su momento, esta idea no era muy aceptada en la NFL, porque quedas muy desprotegido contra la carrera. Belichick sabía de esta debilidad y le afirmó a sus jugadores que era mucho más importante detener el ataque aéreo que el terrestre, y eso fue justo lo que sucedió durante el Super Bowl. Kelly había lanzado para 339 yardas y 3 touchdowns en la ronda divisional, y 300 yardas y 2 touchdowns en el campeonato de conferencia. En el Super Bowl, lanzó para 200 yardas sin pase de anotación. Los Giants ejecutaron el plan a la perfección, dominando el reloj de posesión, con 40 minutos y 33 segundos, que a día de hoy sigue siendo un récord de Super Bowl. Aún así, los Bills tuvieron la oportunidad de ganar el partido. Con 2 minutos restantes en el encuentro, Kelly lideró una serie ofensiva de 61 yardas para entrar en rango de gol de campo. Desafortunadamente, Scott Norwood falló el intento de 47 yardas, coronando a los Giants como campeones. En ese momento no se sabía, pero este fue el Super Bowl más reñido que jugaron los Bills. El Super Bowl 26 lo perdieron 37-24 contra los Redskins, con 4 intercepciones y 2 balones sueltos de Jim Kelly. El Super Bowl 27 lo perdieron 52-17 contra los Cowboys. Kelly fue interceptado en 2 ocasiones y tuvo un balón suelto, antes de ser reemplazado por Frank Reich, debido a una lesión. Y en el Super Bowl 28 cayeron nuevamente ante los Cowboys 30-13. Kelly completó 31 de sus 50 pases, para 260 yardas, pero no consiguió pase de anotación, y fue interceptado en una ocasión. Los Bills llegaron a la postemporada en los últimos 2 años de Kelly en la NFL, pero ya no consiguieron llegar más allá de la ronda divisional. En el número 1 tenemos al primer mariscal de campo en la historia de la NFL que lanzó para más de 5,000 yardas y 40 touchdowns en una sola temporada, Dan Marino. Cuando Marino fue seleccionado por los Dolphins en el draft de 1983, la NFL era muy diferente a lo que es hoy en día. Durante la década de los 70s, el quarterback promedio lanzaba alrededor de 26 pases para 160 yardas por partido, y el récord de pases de touchdown en una sola temporada era de 36. Marino, en apenas su segundo año en la NFL, lanzó para 5,084 yardas y 48 touchdowns, números que eran inimaginables, y tuvieron que pasar 20 años para que otro quarterback lo superara, cuando Peyton Manning consiguió 49 pases de anotación en la temporada 2004. Dan Marino influyó mucho en ese cambio que vio la liga en los 80s, y que hoy en día ya no es raro ver a un quarterback lanzar 40 pases de anotación en una temporada. De las 22 ocasiones que esta marca de 40 pases de touchdown ha sido superada, tan solo 3 ocurrieron antes del nuevo milenio. Marino lo consiguió en 1984 y 1986, y Kurt Warner en 1999. Leyendas como Joe Montana han mencionado que Dan Marino es el mejor pasador que se ha visto en la NFL, y que si fue capaz de romper estos récords cuando era más difícil lanzar el balón, tendría aún más éxito bajo las reglas modernas y los esquemas ofensivos que favorecen a los quarterbacks.
A pesar de todo esto, el éxito en equipo no llegó para Marino. Su única aparición en un Super Bowl se dio justamente en la temporada 1984, su año récord. Después de vencer a los Seahawks en la ronda divisional y a los Steelers en el campeonato de conferencia, los Dolphins se encontraron con uno de los mejores equipos de todos los tiempos, los San Francisco 49ers. Esta temporada, la única derrota de los 49ers fue ante los Steelers por 3 puntos en semana 7. Después de este partido, dominaron por completo el resto del año, ganando por un promedio de 20.5 puntos el resto de encuentros. En postemporada, vencieron 21-10 a los Giants en la ronda divisional y 23-0 a los Bears en el campeonato de conferencia. Y finalmente en el Super Bowl, le pasaron por encima a la defensiva de los Dolphins 38-16. Especialmente la defensiva contra el juego terrestre fue dominante, dejando a los Dolphins con tan solo 25 yardas en 9 acarreos, mientras que los 49ers consiguieron 211 yardas y 2 touchdowns por tierra. Además de este dominio por la vía terrestre, Joe Montana lanzó para 351 yardas y 3 touchdowns, mientras que Marino se quedó en 318 yardas, un touchdown y 2 intercepciones. Esta fue la única aparición de Marino en un Super Bowl. En 1985 y 1992, los Dolphins regresaron al partido de campeonato de la Conferencia Americana, pero cayeron en ambas ocasiones. Y finalmente, en la ronda divisional de la temporada 1999, Marino sufrió la peor derrota de su carrera, cayendo 62-7 ante Jacksonville. En este encuentro, Marino completó 11 de 25 pases, para 95 yardas, un touchdown, 2 intercepciones y 2 fumbles. Un par de meses después, Dan Marino anunció su retiro de la NFL, terminando su carrera como el líder de todos los tiempos en yardas por pase, con 61.361, pases completos, con 4.967, y pases de anotación, con 420. Estos récords le aseguraron un lugar en el Salón de la Fama, en la clase del 2005. El éxito en equipo nunca llegó, pero Dan Marino será siempre recordado como uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL. Si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal, para más contenido durante toda la temporada.